puede poner la alabanza. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. Gloria a Dios. Ese se llama el himno del apologista. Dos razones por las cuales le pedí a la hermana que lo pusiera. Primero, porque el grupo se llama Cristo Rey y en ese himno se alaba ahí proclamando a Cristo, diciendo viva Cristo Rey. Y es un grito también, que es la segunda, porque lo puse, es un grito que hacían los cristeros. Los cristeros decían viva Cristo Rey y morían dando su vida. Entonces muchos mexicanos deberían de estar orgullosos de ser católicos y con ese himno deberían sentirse contentos. Contentos, ¿por qué? Porque sus antepasados dieron la vida por defender la fe. Y no solamente sus antepasados mexicanos, sino que también ahí veíamos a San Pablo, veíamos a San Pedro, ellos también dieron la vida defendiendo la fe. Todos los bautizados estamos llamados a defender la fe. El Papa León XIII nos dice en una encíclica que se llama
humanus genus, que significa el género humano, que aquella persona que no defienda la verdad se vuelve cómplice de la mentira. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, nosotros estamos obligados a defender la verdad. Entonces, por esa razón, les traje ese hermoso himno, que pienso, ¿verdad? No les estoy diciendo que lo hagan, que ese debería ser el himno del grupo Cristo Rey. Pero pues si no, pues pueden optar por el que a ustedes más les guste, ¿verdad? Eso es una sugerencia nomás. Bueno, el tema que les traigo, mis hermanos, es ¿por qué un católico no puede ser masón? Existen más de 300 razones por las cuales un católico no puede ser masón. Existen más de 370 documentos donde la Iglesia Católica ha condenado la masonería. Estos documentos fueron hechos por los papas y por el magisterio de la Iglesia. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha condenado y desaconsejado a sus fieles la pertenencia a asociaciones que se declaren ateas y en contra de la religión, o que podrían poner en peligro la fe. Entre estas asociaciones están la masonería, que son los mismos agnósticos o gnósticos, que su logotipo tienen una escuadra más o menos así y un compás. Y en medio tienen la G. Esa G simboliza los gnósticos, con G, G-N-O-S-T-I-C-O-S, gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento. Todos nosotros sabemos cómo Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con el conocimiento. Ellos le digo, es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, conocerán lo malo y lo bueno, y serán iguales que dioses. Entonces, a eso de querer uno tener todo el conocimiento o querer ser uno igual que Dios, eso se le llamó el panteísmo. El panteísmo está condenado. Muchos gnósticos, muchos masones aspiran a eso y muchos dicen, es que no, yo puedo ser igual que Dios, dicen ellos. Esa es la enseñanza que ellos dicen. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1374, señala: quien se inscribe a una asociación que maquine contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige una asociación ha de ser castigado con lo predicho o con lo entredicho. Este canon llevó a la confusión a muchas personas, donde dijeron, no, la Iglesia ya aprobó la masonería, porque por esta palabra que dice, debe ser castigado con lo predicho o con lo entredicho. Entonces, el Papa Juan Pablo II, en el canon que hizo en 1983, lo que hizo fue hacer unos resúmenes, donde cuando esto dice lo entredicho, se supone que ya estaba dicho en el canon de 1917, que fue en el siglo XVII. Los papas hicieron con mucha más fuerza en el siglo XIX y persistieron en ello. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgaba a los católicos que dieran su nombre a la masonería. Entonces, como ya estaba dicho en el Código de Derecho Canónico de 1917, el que Juan Pablo II actualizó en 1983, ahí dice con lo predicho o con lo entredicho, o sea, con lo que ya se había dicho anteriormente. Pero muchos, como ya no aparecía la palabra condena a la masonería, dijeron, no, pues está permitida. Y muchos se confundieron. Sin embargo, Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, él, previendo posibles confusiones con la palabra predicho o entredicho, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe.
En ella se señalaba que el criterio de la Iglesia no ha cambiado en lo absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina católica y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión. Queda prohibida la pertenencia de los católicos a las agrupaciones masónicas, según la legislación canónica de 1995, sobre el que las autoridades de la Iglesia Católica se hayan pronunciado tan reiteradamente en contra, como es el caso de la masonería. Desde 1738 a 1980 se conservan no menos de 371 documentos en contra de la masonería, a los que hay que añadir las abundantes intervenciones de los dicasterios, de la Curia Romana y, a partir de todo, del Concilio Vaticano II. Las no menos numerosas declaraciones de las conferencias episcopales y de los obispos de todo el mundo. Todo ello está indicando que nos encontramos ante una cuestión vivamente debatida, fuertemente sentida y cuya discusión no se puede considerar en tela de juicio, ya que hay un veredicto por los santos papas. Casi desde su aparición, la masonería generó preocupaciones en la Iglesia. El Papa Clemente XII, en su encíclica In Eminenti, había condenado la masonería. Más tarde, el Papa León XIII, en su encíclica Humanus Genus, promulgada el 28 de abril de 1884, la califica de organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia. Y en el canon 2335 del Código de Derecho Canónico establece: los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren en ipso facto, o sea, en excomunión permanente o excomunión inmediata. Primero, el delito consistía, en primer lugar, en dar el nombre o inscribirse en determinadas asociaciones agnósticas, gnósticos, masones y sectas satánicas. Segundo, la inscripción se debía realizar en alguna asociación que maquine contra la Iglesia. Se entendía que maquinaba aquella sociedad que por su propio fin ejerce una actividad rebelde y subversiva y favorece a otros, ya que por la propia acción de los miembros o ya por la propagación de la doctrina subversiva que de forma oral o por escrito actúa para destruir la Iglesia. Esto es su doctrina, autoridades, en cuanto tales, derechos o la potestad civil. Nosotros vemos cómo en esos siglos o en esos años surgieron muchos dictadores, por ejemplo, como Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte persiguió a la Iglesia y dijo que la iba a destruir, que la iba a hacer desaparecer y que iba a exterminar la Biblia. Nadie lo había derrotado. Después de que dijo eso, fue derrotado y fue exiliado. Él solo se proclamó como emperador. Después, en México, para la época de los cristeros, en 1917, nosotros vemos cómo llegó al poder Plutarco Elías Calles, donde lo primero que hizo desde que llegó al poder, puso leyes contra la Iglesia. ¿Cuál fue la primera ley que puso contra la Iglesia? El no dar misas, así es, no celebrar misas,
prohibió los sacramentos y prohibió a los sacerdotes usar las vestimentas religiosas. Antes los sacerdotes andaban con su sotana negra o sotana café, como son los franciscanos. Entonces así andaban vestidos, uno los identificaba. Era bonito verlos así. En algunos pueblos o algunos países todavía hacen así, pero en México ya no. Entonces él prohibió eso. Después mataba a aquellas personas que las encontraba en una celebración litúrgica o que los encontraba dando misa. Mataba al sacerdote y mataba a los feligreses que estuvieran ahí. Entonces, para eso pueden ver ustedes, para hacerse un mejor detalle, pueden ver la película de La Cristiada. Entonces se darán cuenta. Vamos a ver qué nos dice el catecismo en el 21-27. Catecismo 21-27, o dicho de otra manera, 2127. El agnosticismo se reviste de varias formas. En ciertos casos, el agnosticismo se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnosticismo no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla o incluso afirmarla. Entonces vemos cómo el agnosticismo confunde gente diciendo que no se puede probar la existencia de Dios o tampoco que se puede negar, y entonces eso es un ateísmo práctico, y nos lo revela el siguiente numeral del catecismo, el 2128. Dice: el agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. ¿Por qué? Porque el agnosticismo empieza a cuestionar todo lo que la Iglesia enseña de Dios, y no solamente lo que la Iglesia, sino que lo que la Biblia dice. Entonces, por tal razón, mis hermanos, nosotros, nadie que sea cristiano o que sea católico, que es lo mismo, puede afiliarse o pertenecer a una secta de estas gnósticas o masonas. Por ejemplo, la masonería nació en 1717, donde 4 pastores protestantes fueron los dirigentes, y otras personas ateas, comunistas, fueron los que formaron la masonería. Entre ellos el gnosticismo. Por ejemplo, digamos, los masones no son otros más que los gnósticos. Los gnósticos vienen desde el siglo II, siglo I y siglo II. Eso está en el Catecismo 464. En esos años, la Iglesia comenzó a condenar ciertas herejías. Por ejemplo, el gnosticismo, igual que el judaísmo, negaba la divinidad de Cristo. Entonces, por ahí empezaron los gnósticos, negando la divinidad de Cristo. 464 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para que veamos que existe un registro histórico de estas asociaciones que no traen nada bueno. 465. No 464, 465. Las primeras herejías negaron la divinidad de Jesucristo, de su humanidad verdadera. A esto se le llamó el docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Somasata, no San Pablo, no el apóstol San Pablo, este es Pablo de Somasata, en el siglo III, o sea, en el año 300 y fracción.
tuvo que afirmar frente a Pablo de Somasata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Y esto se le llamó en términos griegos homoousios, de la misma sustancia que el Padre. Y condenó a Arrio. De ahí surgió la doctrina arriana, que está condenada por la Iglesia, que son los que le negaban la divinidad de Jesucristo, y que sectas protestantes como lo que son los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Por eso se dice que los testigos de Jehová tienen doctrinas arrianas que fueron condenadas en los primeros siglos de cristiandad. Entonces Arrio afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Entonces nosotros vemos el credo que nosotros hacemos en la Santa Misa, que decimos: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. No creo en Dios, sino que creo en un solo Dios. Porque hay muchos que yo oigo que cuando hacen esa oración, el credo, dicen: creo en Dios Padre. Y no es así, es creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. A esto se le llamó el credo niceno-constantinoplano, porque fue hecho en el concilio de Constantinopla. Entonces la Iglesia Católica fue definiendo, mis hermanos, las verdades de fe. Para este tiempo, en el año 325, la Biblia todavía no existía. La Biblia no existía. La Biblia fue hecha en el año 384, en el concilio de Cartago, donde participaron tres grandes padres de la Iglesia Católica. El primero fue San Jerónimo. San Jerónimo, que tradujo el Antiguo Testamento, lo tradujo al latín. Y las cartas que se encontraban de los apóstoles, de San Pablo, los evangelios, pues también las tradujo al latín, o ahí en ese concilio fueron ¿cómo se llama?, hechas. Y es allí donde la Iglesia compila esto que nosotros tenemos hoy en día. Antes solo existían, mis hermanos, los que son los papiros, que los tenían única y exclusivamente los sacerdotes judíos en bodegas. Y prueba de ello lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, donde Jesucristo dice que en el día sábado él fue a la sinagoga y entonces abrieron la bodega o la bóveda y sacaron el rollo del profeta Isaías, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Entonces vemos pues que estos pergaminos eran rollos, los tenían los judíos, sacerdotes judíos del Antiguo Testamento. También existían los pergaminos que eran hechos en las escrituras del Antiguo Testamento en pieles de cabra o pieles de antílope. Entonces estas eran las únicas dos formas de escritura que se encontraban. La palabra Biblia no existía. Entonces la Iglesia empezó a reunir todos estos escritos del Antiguo Testamento, todos esos pergaminos, y a mano, por estos santos que les digo, que es San Jerónimo, San Agustín, otro doctor y padre de la Iglesia, y el tercero se me ha olvidado, San Cirilo. San Cirilo, también otro obispo de la Iglesia Católica. Entre ellos formaron y hicieron la Biblia. Y quien dio la orden de hacer la Sagrada Escritura fue el Papa San Damaso. El Papa San Damaso fue el que dio la orden, era un gran erudito. Entonces gracias a este Papa es que nosotros hoy en día tenemos Biblia. Porque como le digo, no existía la Sagrada Escritura, lo que existía nomás era el Antiguo Testamento en pergaminos, que ni usted ni yo tuviéramos acceso a ellos, porque solamente los judíos lo tenían. Pero gracias a la Iglesia Católica, la palabra de Dios nos llega a nosotros. Y es mentira que la Iglesia prohibió que se leyera la Sagrada Escritura. Nosotros podemos leer
en el numeral 25 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, allí el Papa está ordenando: léase las Sagradas Escrituras asiduamente, para que ningún predicador católico resulte un predicador superfluo, vacío. Entonces la Iglesia nos manda y nos ordena a que debemos profundizar en las Sagradas Escrituras. Y el mismo San Jerónimo aquí dice: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, mis hermanos, estamos llamados a conocer las Sagradas Escrituras. Las sociedades penalizadas eran la masonería y otras del mismo género, con la cual el Código de Derecho Canónico establecía una clara distinción, mientras que el ingreso en la masonería y el gnosticismo era castigado automáticamente con la pena de excomunión. La pertenencia a otras asociaciones tiene que ser explícitamente declarada como delictiva por la autoridad eclesiástica en cada caso. O sea, quiere decir que si yo me afilio a una sociedad masónica, inmediatamente quedo excomulgado de la iglesia, y se dice que no, sobre una persona de estas no se puede hacer, si se muere no se le puede hacer una misa. ¿Por qué? Porque está excomulgado. Jesucristo, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, nos dice: ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá recobrar su sabor? O si la sal deja de estar salada, dicen otras traducciones, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Escuchen bien el versículo que sigue, versículo 16, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Entonces vemos, mis hermanos, nosotros estamos llamados todos, no solamente uno, sino todos, no solamente el padre, no solamente el catequista, todos estamos llamados a ser luz, y para que así la gente vea nuestra luz y se conviertan. Eso se le llama el testimonio de vida. Debemos ser testimonio. El apóstol San Judas Tadeo, en su carta, en los versículos 3, del 3 al 4, nos dice lo siguiente. San Judas, este no tiene capítulos porque es una sola carta, son un poquito versículos. Entonces, en los versículos del 3 al 4, nos dice: queridos hermanos, he sentido grande deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo, para rogarles que luchen por la fe. Lo que decía también la alabanza esa, o el himno del apologista, que nos hemos emprendido en una lucha. Esta lucha no es contra carne, dice el apóstol San Pablo, sino que es contra la fuerza del maligno, que estas sociedades masónicas están de parte del maligno y no de parte de Dios. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya había señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro Dios, único dueño y Señor Jesucristo.
Muy bien, ¿cómo y dónde nació la masonería? Bueno, se dice, según estudios, que la masonería, o mejor bien dicho, el gnosticismo, porque la masonería ya decía que nació en 1717. ¿Quién la fundó? Los gnósticos. Pero, ¿de dónde vienen los gnósticos? Vemos que ya el catecismo hace mención en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo del gnosticismo o agnosticismo. Pero estos vienen de Egipto. Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y se fueron para la tierra prometida, la Biblia nos menciona ahí que muchos egipcios se fueron con ellos. Entonces, allí se fueron infiltrados estos, se fueron. Entonces, para los tiempos de Cristo, estos gnósticos ya estaban ahí, pero no se llamaban gnósticos, se llamaban la fuerza. La fuerza. Fue en el siglo I, siglo II, cuando ellos adoptan el nombre de gnóstico. Y como ya decía el catecismo de la Iglesia Católica, que el mal o el maligno se viste de varias formas. Entonces, primero se vistió con el nombre de la fuerza, después, siglo I, II y III, se viste con el nombre del gnosticismo, que todavía existe. Y después, en el siglo XVIII, 1717, se viste con el nombre de masonería. Y fue fundada única y exclusivamente para derribar a la Iglesia Católica. Como ya decía San Judas Tadeo, ellos se infiltran. Y es así como muchos se infiltran, pasan por un seminario, se hacen sacerdotes y después estos comienzan a dar malos testimonios, hacen violaciones y hacen todo esto. ¿Para qué? Para que la Iglesia Católica sea atacada, para que la Iglesia Católica sea destruida. Ese es el fin de ellos, mis hermanos. Por tal razón, mis hermanos, está prohibida, está prohibida. Para finalizar, les voy a mencionar nomás unos cuantos documentos y al finalizar, el hermano Gabriel va a estar repartiendo unos de estos folletos para que ustedes también investiguen más. Aquí están los nombres de encíclicas y documentos de la Iglesia donde habla más al respecto de eso. Solo les voy a mencionar nomás unas 10 nomás. La de Clemente VI, que se llama In Eminenti, fue hecha el 28 de abril de 1738. La Providas fue hecha por Benedicto XIV en 1751. La otra encíclica Ecclesiam por Pío VII el 13 de septiembre de 1821. La Cubo Graviora fue hecha el 13 de marzo de 1825 por León XIII. La de Pío VIII, Traditi, el 21 de mayo de 1829. La Quanta Cura por Pío IX, 1864. Ixi Multa por Pío IX en 1873. La Humanus Genus. Esta Humanus Genus, esta encíclica yo la he publicado en el Facebook, por si algunos quieren verla y quieren leerla, allí o incluso de allí mismo la pueden imprimir. Se llama Humanus Genus, que significa el género humano. Fue hecha en 1884, el 20 de abril, por el Papa León XIII. Y la otra, Enemicas Bis, que significa número de enemigo. Pues muy bien, espero que les haya servido, y para que, si ustedes tienen algún miembro o alguno de ustedes por ignorancia se ha ido a unas reuniones de la masonería, del gnosticismo, sepan que no es buena. Cuando uno recién entra, no se van a declarar de un solo como enemigos de la iglesia, porque ellos van a un proceso, van por grados, tienen 33 grados, y donde se enseña abiertamente el satanismo es en los grados 30, 31, 32 y 33. Entonces en los primeros grados nomás los empiezan a poner nomás en contra de la iglesia. Por eso es que hay algunos católicos que dicen: yo soy católico pero yo no creo en la confesión, o soy católico pero yo no creo en el Papa. Entonces eso ya son principios de masonería donde alguien les está enseñando a no creer en lo que la iglesia enseña o dice. Bueno, gloria a Dios. Me gustaría despedirme con una alabanza que se llama Católico, defiende tu fe.